Bueno, esta mesa se pregunta sobre el derecho a la ciudad en la próxima Constitución y a partir de ello se me ocurrió discutir alrededor de 5 ejes o 5 asuntos generales. El primero es justamente, digamos, enmarcar qué es esto del derecho a la ciudad, lo que yo he dicho, el derecho a disputar la ciudad. En segundo término, cómo hemos disputado históricamente este derecho a la ciudad en nuestra ciudad. Después, evaluar efectivamente las distintas estrategias y tensiones que los procesos constituyentes abren, tratando de identificar algunos conflictos o posibilidades, digamos, de incentivos que van a estar jugándose en el proceso, ya muy arraigado al contexto de los actores políticos locales. Después, tratar de, digamos, discutir algunas o plantear algunas consideraciones estratégicas con respecto al proceso constituyente, en buena medida colocándonos, creo, a los interesados en esta discusión, en buena medida desde el lugar de los proyectos democráticos, ¿no? Es decir, como lo señalabas perfectamente hace un momento, la identificación de distintos lugares de enunciación. Entonces, pues para ser honesto, ¿no? Desde el lugar desde el que uno habla, nos paramos desde ese lugar. Bueno, en primer lugar, el derecho a disputar la ciudad. No es casual que fuera justo en 1968 cuando Henri Lefebvre publicó El derecho a la ciudad, este libro clásico que es, digamos, la referencia que incluso hoy seguimos usando para hablar de estas cosas, y que sea, digamos, el máximo logro que el movimiento de las ciudades, de los que habitamos las ciudades, ha logrado, que sea la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, firmada en 2001, haya sido en el Foro Social Mundial. El contexto del Foro Social Mundial y del movimiento del 68 y de las rebeldías que ambos momentos históricos conllevan, nos habla muy bien de que justamente plantearse el derecho a la ciudad supone una vinculación fuerte con la movilización ciudadana, con los movimientos sociales y con la capacidad de imaginar, como lo dijo muy bonito el Foro Social, otro mundo posible, otra ciudad posible, otro ejercicio de la ciudadanía posible. Leeré brevemente para poner un piso común en general, cómo la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad define el derecho a la ciudad. Cito textual. El derecho a la ciudad es el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades que les confiere legitimidad de acción y de organización basado en el respeto a sus diferencias, expresiones y prácticas culturales, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y a un nivel de vida adecuado. El derecho a la ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales reglamentados en los tratados internacionales de los derechos humanos. Termina la cita. Como podemos observar, el derecho a la ciudad contiene o es un receptáculo de múltiples derechos, lo cual tiene la virtud y también su pesar, ¿no?, de ser de difícil exigibilidad y de implementación, pero sin embargo este contenido abierto le permite constituirse en lugar de encuentro de distintas demandas, de reivindicaciones y de articulación de distintos movimientos. La ciudad contemporánea es una generadora de empobrecimiento, de exclusión, de segregación social y espacial, y es desde esos lugares de inequidad desde donde es posible plantearse, como lo dice Borja, también en un clásico libro, plantearse la decisión de conquistar la ciudad. La ciudad es entonces un lugar no solo que se habita, sino que se conquista cómo habitarlo. Y en este sentido, el punto central de esta discusión supone que la ciudad
en las ciudades disputamos tanto el orden material con el que están organizados, el lugar donde nos vamos colocando y recolocando cotidianamente, también como su orden simbólico. Lo que realmente entonces no disputamos es el derecho a estar en la ciudad, pues ahí estamos, de las distintas maneras en que estamos, sino el derecho a transformarla en el sentido en que nos lo planteemos de manera colectiva, como muy bien lo señalaba Harvey. Entonces, el derecho a la ciudad fundamentalmente es el derecho a transformar la ciudad. Está del derecho a la ciudad del Distrito Federal, que es, digamos, el documento que retoma en buena medida esta experiencia internacional, pero que también que se articula con las luchas sociales, fue firmada en julio del 2010 y es un hecho que yo creo al que debemos de darle una importancia estratégica. Pese a las resistencias que el gobierno de la ciudad, representado por el entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard y de los representantes de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial, lo firmaron. Hay un acuerdo firmado entre los sectores sociales que apostaron por construir esta carta y el gobierno, el Estado de la ciudad, los poderes de la ciudad. Y yo me pregunto, ¿qué proceso social hizo posible esta firma? ¿Es una gratuita concesión por querer figurar en el ámbito internacional y después tener puestos en la UNESCO o en la ONU y ser reconocida internacionalmente? ¿O hay atrás algo más que hizo posible esa firma y significa algo más? Yo pienso que este documento es muy importante porque retoma en buena parte los conceptos y principios, digamos, de las prácticas internacionales y de la discusión internacional más elaborados sobre el tema, pero también está articulada a las necesidades y a los conocimientos de los actores sociales. Pienso que las organizaciones de la sociedad civil y el movimiento urbano popular lograron condensar la experiencia histórica de las luchas de los últimos 30 años en la ciudad en este documento. Y pienso, por tanto, que es importante pararnos desde una plataforma que ya existe, que hay mucho trabajo acumulado, es decir, plantearnos a estas alturas del partido la construcción de la Constitución, un anhelo largamente planteado por buena parte de los habitantes de la ciudad y por sus actores políticos más movilizados. Han elaborado un sinfín de documentos y un sinfín de saberes y propuestas que ya están contenidas en distintos lugares. Me parece que es importante exigir respeto a los principios expresados en el documento, pues representan conocimiento y experiencia. Y aquí va un elemento adicional, no solamente por la capacidad enunciativa y sintética que el documento en sí tiene, sino particularmente por el proceso que hay detrás de su construcción. Es decir, la experiencia de organización y de lucha de miles de habitantes de la ciudad y la capacidad de construir diálogos y acuerdos. Hay una larga historia con respecto a las luchas, a la historia de este ciclo de luchas de la ciudad. Podríamos fecharlo en distintos momentos, podríamos irnos desde el 68 y pensar que justamente en las calles de esta ciudad se funda un nuevo momento democrático o podríamos correrlo, como se dijo hace un momento, a los eventos catastróficos de 1985 que se convirtieron en una inigualable oportunidad por la imaginación y la solidaridad de los habitantes de esta ciudad en construir relaciones políticas distintas y ser la semilla de un montón, digamos, de organizaciones y de actores políticos que a lo largo de estos años han venido desarrollándose. Sería injusto no obviar la importancia que en esta etapa contemporánea tuvo el plebiscito del 21 de marzo de 1993, donde justamente la ciudad, los ciudadanos se preguntaban a sí mismos si deseaban elegir a sus gobernantes, si deseábamos convertirnos y transitar a un estatuto de ciudadanía completa. La reforma del 96, finalmente, esa amplia reforma política que abrió en cierta medida lo que de poco creo que avanzó en términos de democratización institucional este país, se debió fundamentalmente, otra vez, no a la concesión graciosa de la Cámara de Diputados, ni a los acuerdos operados por una serie de personas muy respetables y muy notables, pero sobre todo en buena medida a dos eventos importantes: a la crisis política abierta en 1994, que expresaba de nueva cuenta y sacudía desde distintos lugares, desde el ámbito, digamos, de la experiencia y la irrupción electoral, ya vista
1988, pero ratificada, digamos, en el proceso, incluso en la constitución del propio Partido de la Revolución Democrática, y por supuesto el alzamiento zapatista que sacudió la constitución del Estado y a la propia posibilidad, digamos, de imaginar otra relación estatal, sumada, por supuesto, a una inconformidad social acumulada por la terrible crisis económica desatada a partir del mal llamado error de diciembre y que vio esos efectos nefastos durante toda la segunda mitad de los años 90. Es en ese contexto de esa inconformidad y de experiencia de luchas que hay una reforma política que permite en el 97, y con eso, digamos, termino mi repaso breve histórico, la primera elección democrática de jefe de gobierno de la ciudad, en el 2000 de la elección de las delegaciones, y finalmente la capacidad, digamos, que desde esa apertura ha significado los gobiernos de la ciudad, ¿no? Los gobiernos de la ciudad en muchos niveles que han trastocado el imaginario político de nuestro país. Y eso va desde la ampliación de programas sociales y la posibilidad de imaginarlos y de implementarlos, ¿no? De llevar las finanzas públicas derivando una importante fase del presupuesto a programas sociales, hasta, que también es un elemento importante para la manera de hacer política, la visibilidad política de quien encabeza el gobierno de la ciudad, que se vuelve casi de manera inmediata un elemento, un actor importante, ¿no? Para hacerlo. Me parece entonces que tenemos que pensar qué significa la constituyente hoy en este largo proceso de lucha. Y creo que la pregunta que nos podríamos hacer y que ya se respondía en la mesa pasada o tratábamos de ir imaginando respuestas es si este proceso actual es consecuencia de este ciclo de luchas y conquistas o no lo es. ¿Ante qué nuevo momento estamos? Yo voy a decir que sí y que no. Voy a decir que sí, porque la demanda original de imaginar una ciudad autónoma, de constituirnos en ciudadanos completos, está anclada en la historia. Sí, porque buena parte de las ideas, los discursos y pienso incluso que los consensos que ya existen representados en documentos, en ideas e incluso en personajes, es posible rastrear conexiones profundas con esa lucha. Ahí están esas historias e incluso podríamos decir esas biografías, ¿no? Sin embargo, el momento político es claramente distinto. Y es ahí donde este proceso no puede ser visto como consecuencia de la lucha, muy por el contrario. Es un acto que evidencia la autonomización de la clase política, de una correlación de fuerza desfavorable y claramente puede ser una apuesta política y para nosotros una amenaza por instalar políticas regresivas en la ciudad. La reforma política en la ciudad nos fue negada sistemáticamente en los momentos de movilización, en las curvas altas, digamos, de las demandas por la democratización del país. Es una cruel ironía que esta misma sea concedida en el momento de crisis del horizonte democrático, de desgaste y debilidad de movimientos y de actores populares. El proceso constituyente se abre formalmente en uno de los momentos más bajos de la movilización social que ha vivido nuestro país en las últimas décadas. No existe actualmente en la ciudad, pese a estos gérmenes de organización que allí están, pese a la enorme capacidad y sapiencia de los militantes más experimentados que en los últimos 30 años se han forjado con distintos movimientos y luchas en esta ciudad. En este momento, en esta coyuntura, no tenemos una oleada de movimientos activos en la ciudad. Los estudiantes están y el movimiento universitario está desmovilizado, los sindicatos están francamente a la defensiva, las feministas y el movimiento por las libertades sexuales, si bien hacen un lobby necesario, son eficientes, profesionales, ya de unos logros admirables, no son en este momento tampoco un movimiento activo, visible, que ocupe las calles. Incluso podríamos decir como una fotografía muy clara de lo que ha sido nuestro último año, tal vez salvo la última marcha de recordatorio por Ayotzinapa, que ese Zócalo ha estado vacío. Ha estado vacío
después de que nos lo quitaron. Pero bueno, eso yo creo que marca un momento. La presencia de referentes políticos importantes en el proceso de democratización del país y la ciudad, por ejemplo, dentro del grupo de notables que nombró el jefe de gobierno, es un vínculo entre este pasado y el presente. Sin embargo, con esta misma ambigüedad. Los discursos, las personalidades pueden estar ahí representados, pero su fuerza y significación política han menguado o tienen un nuevo cariz. El actual proceso constituyente toma su impulso de un acuerdo popular, no de la movilización social. Es preciso reconocer, pues, que este proceso tiene su origen en el Pacto por México, estoy de acuerdo, como se decía hace un momento, y es que de ahí deriva justamente su carácter jerárquico, tutelado, restringido, su talante antidemocrático. La coyuntura política de la ciudad es un signo más de este tal cierre, pero tal vez también de una apertura, de un nuevo ciclo de luchas narrado a partir de lo que se llamó como la transición a la democracia. En este caso es particularmente notable la crisis de uno de sus actores fundamentales, el Partido de la Revolución Democrática, que me parece un signo inequívoco de esta situación. El proceso constituyente, pese a la actual correlación de fuerzas y pese a la intencionalidad política que conlleva, sin embargo, no es un proceso cerrado y está cargado de ambivalencia, está cargado de ese no y está cargado de ese sí, porque la historia es pasado, pero también posibilidad de construcción. Dependerá de la manera en que disputemos este espacio lo que será posible o no y conectarlo con los referentes del pasado. El tercer elemento, por tanto, que quiero discutir, lo he titulado Proceso Político Constituyente, Diferenciación Política y Construcción de Acuerdos. Uno de los principales desafíos de este proceso es la articulación de los intereses y las luchas. Procurar que la reivindicación de los distintos derechos e intereses no se conviertan en un insumo para la fragmentación y las reivindicaciones sectoriales. Y ahí es donde la apuesta y del aprendizaje de la construcción de esa carta, la apuesta de la construcción de todos los esfuerzos de coordinación, de las coordinadoras populares, de las coordinadoras de movimientos sociales, tienen que salir a la luz, porque lo que vamos a necesitar es juntar fuerzas. Será fundamental en este proceso la capacidad que tengan los distintos actores de construir consensos sobre los principios generales, ¿no? En lo cual las cartas avanzan, lo que ya ha construido avanzan sustantivamente, pero sobre todo ser capaces de elaborar acuerdos específicos. Y aquí tenemos un problema inédito y que es una de las particularidades y diferencias de procesos previos de luchas en la ciudad en los últimos 30 años. Por primera vez, y si podríamos incluir el año pasado, el movimiento urbano popular y buena parte de las organizaciones que se hicieron al calor de este proceso de democratización están articuladas de manera fragmentaria con distintas organizaciones partidarias. Colectivos, organizaciones, liderazgos locales que en las últimas 3 décadas se articularon no sin conflictos y sin tensiones, nadie dijo que viviéramos en Disneylandia, ¿no? Están hoy no solo desarticulados, sino en franca rivalidad. Es preciso tener claro que la dinámica de la competencia electoral genera incentivos para la diferenciación y a las lógicas políticas de suma cero. Pensemos, por ejemplo, las elecciones pasadas en nuestra ciudad, donde evidentemente la competencia central se dio entre el Partido de la Revolución Democrática y Morena. Las disputas por puestos particularmente se imaginan y son vividas necesariamente como escenarios de gana y pierde. Sin embargo, habrá que imaginar la especificidad que la elección de representantes para la constituyente tiene y considerar escenarios que no queden reducidos a la suma cero. En la redacción de la Constitución, garantizar principios de regulación política entre los distintos actores y la definición de una plataforma básica de derechos no necesariamente supone perdedores y ganadores, por lo menos no en el campo de los actores populares, porque del otro lado efectivamente vamos a tener, ¿no?, todo un lobby de empresarios y de prácticas autoritarias. Es necesario pensar, y a nosotros nos toca investigar, tal vez a los que nos hemos dedicado a estudiar a estos actores políticos, qué pasó con los actores tras las rupturas y las organizaciones, y cómo se procesan los cambios de identidad política, cómo se desplazan, se sustituyen y se renombran proyectos, cómo se articulan los intereses,
Todo ello es importante para conocer esta parte oscura de los procesos políticos, sino también para no reducir la comprensión a una lógica de la traición-lealtad que necesariamente estos procesos conllevan por la enorme carga emocional y el juicio moral en el que sustenta buena parte de la actividad política y que es natural, deseable, lógica, pero que también en la acción política hay que poder comprender. Y es ahí donde es necesario imaginar que los intereses, que la gente, y particularmente que los militantes de base y los ciudadanos sin partido sean capaces de emprender distintos incentivos a estas nuevas lógicas de articulación partidaria. Es necesario, por ejemplo, que el movimiento urbano popular esté articulado con Morena o esté articulado con el PRD, sea capaz de reconocer que la reivindicación al derecho de vivienda traspasa su recorte partidario y que la Constitución tenemos que avanzar lo mayor posible porque ese derecho esté y que a todos les conviene avanzar. Es probable que en este proceso sean los liderazgos locales y sus imaginarios de desarrollo de sus particulares carreras políticas lo que puede incidir a profundizar diferenciaciones o identidades o que sean las identidades partidarias nacionales las que puedan ver en este proceso la posibilidad de construir bases electorales sin que ello signifique que existan necesariamente diferencias en términos programáticos de fondo. Existe esa posibilidad de buscar la diferencia a toda costa en los distintos niveles de articulación política, es cierto. Sin embargo, también en los distintos niveles de articulación política, en las bases, en los liderazgos locales o en las direcciones nacionales, puede haber la capacidad de priorizar lógicas de acuerdo que avancen en la búsqueda de derechos. Es indispensable comprender que cuando hablamos de preceptos y garantías constitucionales, el nivel de abstracción que el propio texto requiere podría permitir la construcción de acuerdos y pisos mínimos entre actores que defienden intereses similares, por lo menos dentro del mismo campo. La posibilidad de que se impongan los incentivos asociados a la consolidación de carreras políticas o clientelas electorales dependerá, más allá de la buena voluntad o de la madurez de los dirigentes partidarios, no podemos dar por descontada, fundamentalmente de la capacidad de los bases de los partidos, de los movimientos y de la movilización, así como de los ciudadanos de poder poner en la mesa agendas inclusivas. Cuarto, el derecho a la lucha. Hay un consenso en que las constituciones son expresiones del pacto social y que en ellas se expresan de forma específica cómo se negocia la desigualdad. Aquí se ha dicho y se decía hace un momento que puede ser que incluso esta Constitución quede muy bonita y que el problema puede ser que muchas veces tenemos leyes muy avanzadas que garantizan derechos, pero que en realidad estas no se traducen en políticas y prácticas que los hagan efectivos. Se podría sacar el balance y decir que, por tanto, es inútil o poco eficiente intervenir en esfuerzos que participen de ello, o que es justo porque finalmente no va a pasar nada. Yo disiento de esta conclusión. Creo que las leyes son en ciertas ocasiones recursos muy útiles para la lucha, no resuelven el conflicto, median el conflicto y se vuelven también recursos para ello. Yo considero que es preferible tener un derecho a participar o tener un derecho a no tenerlo cuando estamos en medio de una contienda por hacerlo exigible, por incorporarlo en nuestras vidas o cuando la correlación de fuerzas hace posible que incluso se nos quiera retirar. Un ejemplo cercano, muy breve. La ley de autonomía de esta universidad fue aprobada por unanimidad en diciembre del 2004, publicada en 2005 por la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Su aprobación por unanimidad a la distancia nos permitiría observar dos elementos. Por un lado, el consenso político que existe con respecto a la necesidad de crear espacios de educación pública en la ciudad. Cuando me refiero a ese consenso político, no me refiero al consenso político de los políticos, sino al consenso social que había en la ciudad con respecto a que abrir una universidad es correcto, que la universidad pública tiene buena fama, pese a los esfuerzos que ha hecho efectivamente Ciudadanos Primeros por convencernos de lo contrario, ¿no? Sigue teniendo buena fama y la vamos a seguir, eso sigue siendo un consenso. Sin embargo, eso por un lado. La otra cara de la unanimidad es entender qué pasaba con la correlación de fuerzas legislativa
en la Asamblea Legislativa. Bueno, que había una correlación de fuerza absolutamente favorable, donde una mayoría que se hubiera podido oponer simplemente no hubiera podido vetar el acuerdo y hubiera quedado fuera de ese consenso hegemónico. Muy bien, no le valía el costo al PAN y al PRI, que tanto nos detestan, salir a hablar en contra de una universidad pública en la ciudad. Esa ley, sin embargo, que es una ley muy avanzada, que recoge, creo yo, lo mejor de la experiencia del movimiento universitario nacional. Es una ley que se aprobó sin estridencias, que no fue una gran noticia, que no tuvo ninguna repercusión y que incluso, debo decirlo, yo que soy una profesora fundadora de esta universidad, incluso para nuestra propia comunidad fue algo que vino dado, lo cual estuvimos medianamente ajenos. ¿Cuándo esa ley apareció como algo muy importante? Cuando tuvimos un conflicto. Y cuando tuvimos ese conflicto, esa ley, no la aprendimos de memoria todos en esta universidad. Porque esa ley nos daba la razón, porque esa ley nos permitió luchar. Entonces, yo creo que vale la pena luchar porque en esa Constitución queden guardadas garantías, derechos y leyes, porque nos van a resolver el problema, no, porque nos van a permitir mejores condiciones de luchar. Por último, porque me quedan 3 minutos, consideraciones estratégicas para el proceso constituyente. Preguntas sobre los distintos momentos, traté de identificar los momentos que vienen e imaginar qué podríamos pensar frente a ellos. Primera cosa, participar o no. Hace un rato se decía, en estas condiciones, bajo lo tutelar, bajo este contexto en el que estamos, ¿vale la pena participar en el proceso constituyente? Yo digo sí, sin duda. Tenemos que impulsar que este proceso se dirima de la mejor manera posible y tenemos que ser capaces de impulsarlo. 2. El grupo de notables que está redactando la propuesta de la jefatura del gobierno. Creo que los consensos sociales que a lo largo de 30 años la ciudadanía de esta ciudad ha imaginado con respecto a sus derechos, hace posible que haya gente de trayectorias respetables y con capitales políticos, si bien menguados, importantes que estén ahí. Me parece que habrá que poner por delante los consensos históricos y la planteación de derecho como un piso mínimo. Es decir, seguramente las cosas que habrá podrían ser un piso mínimo que pueden ser enriquecidas desde la libertad de los movimientos sociales y de los actores políticos que no están invitados a eso, particularmente el partido de oposición más importante de la ciudad, que es Morena. Sobre los designados, ¿qué vamos a hacer frente a los designados, los 40 del dedazo? Bueno, me parece que ahí hay que imaginar 2 cosas. Todos los designados van a ser nombrados después de que vean los resultados de la elección. Es decir, ellos van a ser designados en julio, una vez que tengamos los resultados. Me parece que ahí tiene que haber una absoluta crítica, presión social y caracterización sobre cada uno de esos 40. Vamos a decir hasta el cansancio y ya decidimos entrar, o digamos, siguiendo mi propia lógica, vamos a entrar a ese debate, habrá que caracterizarlos, habría que hacerles un seguimiento total para saber cómo va eso y tener claros que esos nombramientos van a ser un síntoma inequívoco del equilibrio de fuerzas que vamos a lograr, ¿dónde? En la elección. Y la elección es una elección importante y ahí hay 2 elementos, candidatos y campaña. Me parece que es una oportunidad enorme, estamos ante una enorme oportunidad de construir por primera vez una campaña de contenidos y programática, donde los personajes en sí no cuestan tanto como las ideas que van a acompañar la demanda de un proyecto constitucional, de un proyecto de ciudad, que está no necesariamente ligado a un personaje, ¿no? Con esta vocación que tenemos también de personalizar o encarnar en una persona un proyecto nacional o un proyecto de cambio. Creo que hay esa enorme personalidad y la posibilidad de tener listas abiertas de los partidos lleva una responsabilidad enorme de exigencia democrática a las organizaciones partidarias
y a la capacidad y de premiar perfiles, de poner por delante los perfiles políticos para debatir en la Asamblea Constituyente. No es necesario y no tienen que quedar amarrados, y es una enorme oportunidad, la designación a clientelas políticas, a quién mueve más gente, a ver a quién jala más vecinos. No, estamos ante la posibilidad de construir una nueva generación articulada con las generaciones que vienen y anteceden a este proceso, nuevas generaciones políticas para esta ciudad. Por tanto, creo que este proceso vale la pena lucharlo y ojalá seamos capaces de darnos el derecho a luchar, de darnos el derecho a hacernos de esta ciudad.